Penélope pensó que aquel brazo pesado y tibio que la rodeaba en la oscuridad de la noche era solo un sueño espeluznantemente real. Pero cuando el aroma a pólvora y colonia Tom Ford quedó impregnado en su almohada, Penélope comprendió la aterradora verdad. El multimillonario desaparecido no estaba en Italia. Estaba en su cama. Penélope Gallagher sabía exactamente cómo la veía el mundo. A sus 28 años, con una talla 22 bien definida, era prácticamente invisible para la élite ultra rica de Southampton, Nueva York. Para ellos, Penélope era apenas parte del mobiliario. Una figura grande y suave que limpiaba en silencio los zócalos, pulía los espejos venecianos importados y fregaba las juntas de los baños de mármol de aquellas mansiones. Contratada por Elite Domestic Services, Penny, como todos la llamaban, ya estaba acostumbrada a las miradas de reojo de las otras sirvientas, más delgadas y perfectamente arregladas, que parecían más interesadas en llamar la atención de algún soltero rico que en trabajar de verdad. Su uniforme, un vestido azul marino rígido, siempre le apretaba la cintura y le rozaba los muslos mientras subía las escaleras de mármol de las mansiones más lujosas de Long Island. Pero a Penny no le importaba. Era una trabajadora incansable, decidida a pagar la aplastante deuda médica que su difunta madre había dejado. Su asignación más reciente era la joya de los Hamptons, la enorme y fortificada mansión de Damián Russo. Damián Russo era un fantasma para la prensa. Oficialmente, era el director ejecutivo de un conglomerado naviero internacional. Extraoficialmente, los rumores en las habitaciones del servicio pintaban un panorama mucho más oscuro. Se decía que Damián era el implacable líder de la organización Russo, un hombre con las manos supuestamente manchadas de sangre, que controlaba con puño de hierro las operaciones clandestinas de toda la costa este. Pero Penny no sentía miedo. Al llegar, le habían dicho que Damián Russo estaba a miles de kilómetros de distancia. El señor Russo está supervisando operaciones en Palermo, Italia. No regresará hasta diciembre, había anunciado la señora Gabel, la administradora de la mansión, severa y de mirada afilada, el primer día de Penny frente a todo el personal. El ala este está estrictamente prohibida para todos, salvo para el mantenimiento básico. Ustedes harán su trabajo, mantendrán la cabeza baja y hablarán solo cuando se les hable. Durante 3 semanas, la vida de Penny fue monótona y agotadora. Sus días transcurrían puliendo kilómetros de caoba y quitando el polvo de obras de arte renacentistas invaluables. Penny soportaba los comentarios crueles de Harper y Bianca, 2 sirvientas veteranas que constantemente se burlaban del espacio que Penny ocupaba en el pequeño comedor del sótano destinado al personal. Penny simplemente tragaba el nudo en la garganta, comía en silencio y se concentraba en su sueldo. Entonces llegó la tormenta de finales de octubre. El Noreaster azotó la costa con furia, trayendo lluvia helada y vientos huracanados. Cerca de la medianoche, una vieja tubería oxidada en el sótano, donde dormía el personal, finalmente cedió bajo la presión. El agua helada inundó el pasillo, arruinando las alfombras y empapando las habitaciones de la planta baja. Se desató el caos. Mientras el equipo de mantenimiento corría a cerrar la llave general del agua, la señora Gabel daba órdenes a gritos, reubicando al personal desplazado en las habitaciones de huéspedes del segundo piso. Señora Gabel, ya no quedan camas de huéspedes, se quejó Harper, aferrada a su pijama de seda. ¿Dónde va a dormir la nueva? La señora Gabel miró a Penny, con la boca convertida en una línea tensa de frustración. Suspiró, frotándose las sienes. Gallagher, toma tus cosas. Tendrás que quedarte esta noche en la suite principal del ala este. La cama del señor Russo es la única que queda libre. Pero óyeme bien, dormirás en el extremo izquierdo. No toques sus pertenencias personales. No revuelvas sus cajones. Mañana a primera hora, en cuanto se drene el sótano, saldrás de ahí. ¿Entendido? Los ojos de Penny se abrieron como platos. Sí, señora. La suite principal era una habitación enorme, de una belleza aterradora. Olía a caoba fina, a cuero y a un rastro leve de madera de oud carísima. La cama, una California King personalizada, cubierta con sábanas de seda color carbón, dominaba el centro de la habitación. Era lo bastante grande como para que 4 personas durmieran cómodamente. Exhausta, con los músculos adoloridos de arrastrar aspiradoras pesadas todo el día, Penny no tenía energía para sentirse intimidada. Se quitó el uniforme y se puso su camisón de algodón, tiritando en aquella habitación con corrientes de aire, y se acostó con cuidado en el extremo izquierdo de la enorme cama. El colchón era absurdamente cómodo,
envolviendo su cuerpo cansado en una nube de espuma con memoria y plumón. Apagó la lámpara de la mesita de noche, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Afuera, la tormenta rugía, y la lluvia azotaba con furia los vidrios reforzados de las ventanas. El tamaño descomunal de la habitación la hacía sentir increíblemente pequeña, una sensación rara para una mujer de su tamaño. En algún momento de la madrugada, la tormenta pareció desvanecerse en un ruido lejano. Penny estaba medio dormida, flotando en ese espacio pesado y paralizante entre el sueño y la realidad. Cuando el colchón se hundió, no fue un movimiento sutil. Toda la cama crujió bajo un peso enorme y repentino. Penny contuvo el aliento. Sus ojos se abrieron de golpe, mirando fijamente el vacío negro de la habitación. Se quedó paralizada. Una ola de calor irradió desde el centro de la cama, acercándose cada vez más a su espalda. «Es solo el viento», se dijo Penny, desesperada, con el corazón golpeándole el pecho. «Es solo la casa vieja, que se asienta». Pero las casas no respiran. Una exhalación pesada y entrecortada rozó la nuca de Penny, enviando un escalofrío violento por toda su columna. Después llegó el olor, fuerte y muy claro. No era solo el aroma ambiente de la habitación. Era el tufo agrio del sudor, el olor metálico del cobre y un aroma crudo, masculino. Antes de que pudiera gritar, un brazo pesado y musculoso se posó sobre su cintura ancha, apretando su cuerpo contra un pecho sólido e inamovible. Penny cerró los ojos con fuerza, muerta de miedo. Se quedó completamente quieta, convencida de que si se movía, aquel fantasma la atacaría. Pero la figura detrás de ella no atacó. En cambio, el hombre soltó un largo suspiro tembloroso, hundiendo el rostro en el cabello oscuro y grueso de Penny. Su cuerpo ardía en fiebre. En cuestión de minutos, el ritmo profundo y constante de su respiración indicó que había caído inconsciente por completo, sujetándola al colchón con un agarre de hierro. Penny permaneció despierta hasta el amanecer, paralizada por el miedo y una extraña calidez confusa. Cuando la luz gris de la mañana finalmente se filtró por las pesadas cortinas opacas, Penny abrió los ojos de golpe. Estaba sola. Se levantó de la cama de un salto, con el corazón en la garganta, y revisó los cerrojos de las pesadas puertas de roble. Seguían cerrados por dentro. No había nadie en el enorme baño privado. No había nadie en el vestidor gigante. Pero cuando volteó a ver la cama, la evidencia era innegable. Las sábanas color carbón del lado derecho estaban violentamente revueltas. Había una mancha tenue, oscura, carmesí, en el borde de la funda de almohada de seda blanca. Sangre. «Me estoy volviendo loca», susurró Penny, presionando sus manos temblorosas contra su rostro. Arrancó frenéticamente la funda manchada y la restregó con agua fría y jabón en el lavabo del baño, hasta que sus nudillos quedaron en carne viva. Para cuando la señora Gable llegó a revisarla, la habitación estaba impecable. «El sótano sigue inundado», soltó la señora Gable desde la puerta. «La compañía de plomería dice que tomará al menos una semana reemplazar la tubería principal y secar las alfombras. Tendrás que quedarte aquí, Gallagher. Considéralo un golpe de suerte, pero no te acomodes demasiado». ¿Una semana? Penny sintió como la sangre se le drenaba del rostro. Ese día, Penny cumplió con sus tareas como una zombi. Harper y Bianca la empujaban a propósito en los pasillos, riéndose mientras Penny tenía que hacerse a un lado para pasar. «Cuidado, Gatsile. No vayas a romper los jarrones Min», se burló Harper. Normalmente, el insulto le dolería, empujándola hacia ese familiar abismo de odio hacia sí misma. Pero ese día, Penny apenas lo registró. Su mente estaba completamente ocupada por el fantasma de la suite principal. ¿Lo había soñado? ¿Sería el fantasma de alguna víctima de la mafia, atado para siempre a la mansión ruso? ¿O peor aún, alguien se estaba metiendo a escondidas? La segunda noche llegó con una sensación de terror sofocante. Penny revisó los cerrojos 2 veces, empujó un pesado sillón contra la puerta del dormitorio y dejó la luz del baño encendida. Se metió en la cama, temblando, decidida a mantenerse despierta. Pero el agotamiento de un turno de 14 horas era un amo cruel. Cerca de las 2 de la madrugada, sus párpados se rindieron. Despertó con la misma sensación aterradora, el colchón hundiéndose, el calor intenso irradiando. Esta vez, el brazo que la envolvió temblaba. El hombre la atrajo hacia sí con una fuerza desesperada, hundiendo el rostro entre sus omóplatos. Estaba temblando violentamente, a pesar del calor sofocante que irradiaba su piel. Penny se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos,
fijos en las sombras de la pared. Podía sentir los músculos pesados y definidos del pecho de aquel hombre contra su espalda. Podía sentir su corazón latiendo erráticamente contra su columna. Está enfermo, comprendió Penny, y sus instintos maternales momentáneamente vencieron su terror. Tiene fiebre altísima. Despacio, con cuidado, Penny bajó la mano y tocó el antebrazo grueso que envolvía su estómago. La piel estaba húmeda y fría, pero los músculos eran duros como piedra. El hombre se estremeció al sentir su tacto, apretando el agarre por una fracción de segundo antes de aflojarse por completo, hundiéndose más profundo en la inconsciencia. Penny no durmió ni un minuto. Escuchó su respiración entrecortada, actuando como una almohadilla térmica humana para aquel intruso misterioso. Y al igual que la mañana anterior, cuando abrió los ojos a las 6, el hombre ya no estaba. La única prueba de que había estado ahí era la marca en el colchón y el aroma persistente de Tom Ford y sudor. Para la cuarta noche, el miedo se había transformado en una curiosidad desesperada y decidida. Penny se saltó la cena en la cocina del personal. En su lugar, preparó un termo enorme de café cubano y lo subió a escondidas hasta la suite principal. No iba a quedarse dormida. A la 1 de la madrugada, la casa estaba en absoluto silencio. Penny yacía en la cama, con el edredón subido hasta la barbilla, con la mirada clavada en la puerta cerrada con llave. El sillón seguía firmemente en su lugar. A las 2:15 de la madrugada, un suave clic mecánico resonó por toda la habitación. Penny contuvo la respiración. El sonido no venía de la puerta. Venía de la pared del fondo, donde se alzaba un enorme librero de caoba que llegaba del piso al techo. Lentamente, el librero se deslizó hacia adelante y giró hacia la izquierda, revelando un pasadizo estrecho y completamente oscuro, oculto dentro de los mismos muros de la mansión. Un hombre salió tambaleándose de la oscuridad. Era increíblemente alto, más de 1,90 m, con hombros anchos y poderosos que parecían llenar toda la habitación. Vestía una camisa blanca destrozada, completamente desabotonada y manchada con sangre oscura y seca sobre las costillas del lado izquierdo. Su rostro era un paisaje maltrecho de rasgos afilados e implacables, enmarcado por cabello oscuro pegado a la frente por el sudor. Penny se tapó la boca con la mano para sofocar un grito. Reconoció ese rostro. Apenas ayer había quitado el polvo a las portadas enmarcadas de la revista Forbes en la biblioteca del primer piso. Era Damián Russo. No estaba en Palermo. Nunca había salido de Nueva York. Le habían disparado, estaba gravemente herido, y se había escondido como un animal herido en las venas arquitectónicas secretas de su propia casa. Damián ni siquiera miró hacia la cama. Sus ojos estaban nublados por el dolor y la fiebre. Se tambaleó pesadamente hacia el baño privado, arrastrando ligeramente la pierna izquierda. Unos minutos después, Penny escuchó el sonido de un botiquín abriéndose, seguido de un gemido de agonía, agudo y amortiguado. Penny estaba aterrada. Aquel era un jefe de la mafia, un hombre que supuestamente ordenaba asesinatos con el desayuno. Si Damián se enteraba de que una sirvienta lo había visto en su momento más vulnerable, probablemente la mataría. Pero cuando Damián regresó tambaleándose al dormitorio, las rodillas finalmente le fallaron. Damián se desplomó en el suelo junto a la cama con un golpe seco, jadeando, sujetándose el costado ensangrentado. Penny quedó paralizada, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Ella era solo una sirvienta, una chica gorda e invisible que se suponía debía ocuparse de sus propios asuntos y limpiar inodoros. Debería cerrar los ojos. Debería fingir que estaba dormida. Pero Damián soltó un sonido bajo, agónico, un sonido tan puramente humano y roto que destrozó por completo la ilusión del intocable jefe mafioso. Despacio, con las manos temblando violentamente, Penny apartó el edredón y se incorporó. «Señor Russo», susurró en la oscuridad. El silencio en la suite principal era tan absoluto que Penny podía escuchar el latido frenético y errático de su propio pulso resonando en sus oídos. La cabeza pesada de Damián Russo se alzó de golpe al escuchar aquel susurro tembloroso. Incluso maltrecho, sangrando y de rodillas, Damián irradiaba un aura aterradora de violencia. Sus ojos oscuros, brillantes por la fiebre, nublados por una mezcla de agonía física y paranoia, se clavaron en el rostro aterrorizado de Penny. En una fracción de segundo, el hombre herido y vulnerable que Penny creyó ver desapareció por completo, reemplazado por un depredador letal y acorralado. A pesar de la sangre carmesí que se acumulaba ominosamente alrededor de sus pantalones desgarrados, la mano derecha de Damián salió disparada con una velocidad aterradora.
Sacó una Glock 19 plateada y reluciente de la cintura de su pantalón. Su mano temblaba violentamente por la fiebre, pero el cañón del arma apuntaba directamente al centro del pecho de Penny. ¿Quién demonios eres?, masculló Damián, con la voz ronca, cruda, un susurro que raspaba el silencio de la habitación. Si gritas, te meto una bala en el corazón antes de que termines de respirar. ¿Quién te envió? Penny levantó las manos, y su enorme camisón de algodón se agitó alrededor de su cuerpo. Estaba hiperventilando, con lágrimas de puro pánico asomando en las esquinas de sus ojos. Nadie me envió, lo juro. Soy Penélope. Soy sirvienta aquí. De Elite Domestic Services. Las habitaciones del personal en el sótano se inundaron durante la tormenta. La señora Gabel me puso aquí porque era la única cama vacía. El pecho de Damián subía y bajaba mientras procesaba la información. Parpadeó con fuerza, tratando de despejar la niebla de la fiebre que nublaba su vista. Miró el uniforme de Penny colgado sobre el sillón, y luego a la mujer suave y aterrorizada acurrucada sobre su colchón. El agarre de Damián sobre el arma flaqueó. La adrenalina que lo había sostenido a través de las venas ocultas de la mansión finalmente se estaba agotando de manera catastrófica. El sótano, masculló Damián, con los ojos desviándose ligeramente hacia atrás. Gabel. Antes de que Penny pudiera decir otra palabra, la Glock resbaló de los dedos pesados de Damián, cayendo con estrépito contra el piso de madera. El cuerpo enorme de Damián se derrumbó hacia adelante, colapsando por completo, inconsciente, a los pies de la cama. Penny se quedó paralizada durante un minuto entero, con el pecho agitado. Sus instintos de supervivencia le gritaban que corriera. Podía abrir la puerta, correr por la gran escalera de mármol, despertar a la señora Gabel y dejar que las autoridades se encargaran del jefe mafioso herido. Pero al mirarlo, Penny recordó al hombre tembloroso y estremecido que la había abrazado buscando calor durante las últimas 3 noches. Para el mundo exterior, Damián era un monstruo, pero en ese momento, era solo un hombre agonizante. Dejando el miedo a un lado, Penny se levantó de un salto. Corrió hacia el baño privado, agarrando todas las toallas blancas y limpias que pudo encontrar. Recordó los cuidados que le dio a su difunta madre, las interminables noches cambiando vendajes quirúrgicos y administrando medicamentos. Conocía la cruda realidad del cuidado de heridas. Se arrodilló junto a Damián, usando su considerable peso y fuerza para voltear el cuerpo enorme e inerte de Damián boca arriba. Con cuidado, despegó la camisa blanca destrozada y empapada de sangre de la piel de Damián. La herida estaba en el costado izquierdo, justo debajo de las costillas. Era una perforación fea e irregular. Afortunadamente, había un orificio de salida en la espalda, lo que significaba que la bala no se había destrozado ni había quedado dentro del cuerpo. Pero estaba peligrosamente cerca de órganos vitales, y estaba muy infectada. «Tiene suerte de que yo quisiera ser enfermera», se susurró Penny a sí misma, con las manos temblando mientras presionaba una toalla gruesa contra la herida para detener el sangrado fresco. Sabiendo que los suministros del baño no eran suficientes, Penny tomó una decisión aterradora y calculada. Abrió la puerta del dormitorio y se escabulló por el pasillo enorme y silencioso. Moviéndose con una gracia sorprendente para una mujer de su tamaño, bajó por la escalera trasera del servicio, evitando el tercer escalón que crujía. Cruzó la cocina, sumida en la oscuridad, y saqueó el gabinete de suministros médicos de emergencia que la señora Gabel mantenía bajo llave para el personal de cocina. Tomó una botella de betadine de uso intensivo, solución salina estéril, cinta médica, cierres de mariposa para traumas graves, y un frasco sellado de antibiótico ciprofloxacino. Cuando regresó a la suite principal, cerró el cerrojo y se puso a trabajar. Durante 2 horas angustiosas, Penny actuó como una cirujana de trauma improvisada. Limpió la horrible herida con solución salina y betadine, ignorando los gemidos inconscientes de dolor de Damián. La empacó firmemente, usando los cierres de mariposa para unir la carne desgarrada, y envolvió el torso de Damián con gasa limpia. Trituró 2 pastillas de ciprofloxacino, mezclándolas con un poco de agua, y masajeó cuidadosamente la garganta de Damián para obligarlo a tragar aquella mezcla de antibiótico. Cuando terminó, el sol ya amenazaba con asomarse en el horizonte. Exhausta, cubierta de sudor y de una cantidad inquietante de sangre de Damián, Penny arrastró todas las toallas sucias y la camisa destrozada dentro de una bolsa de basura, escondiéndola en el fondo del vestidor, detrás de una fila de abrigos de invierno. Logró subir el torso de Damián sobre un montón de almohadones en el suelo,
cubriéndolo desde el pecho hasta abajo con una manta gruesa de lana para calmar sus temblores febriles. A las 6:30 de la mañana, la señora Gable golpeó bruscamente la puerta. El corazón de Penny se detuvo. Se puso rápidamente el uniforme, se alisó el frente y abrió la puerta solo una rendija, bloqueando la vista del suelo. «Gallagher», soltó la señora Gable. «Los plomeros necesitan 3 días más. Hoy limpiarás el ala oeste. Apúrate». «Sí, señora Gable», mintió Penny sin titubear, manteniendo la voz sorprendentemente firme. Cuando Penny regresó a la habitación a las 7 de la tarde, con un tazón de caldo de pollo escondido y un vaso de agua con electrolitos, encontró la Glock 19 apuntando nuevamente a su cabeza. Damián estaba despierto. Seguía en el suelo, recostado pesadamente contra el marco de caoba de la cama, con el rostro pálido y demacrado, pero con los ojos notablemente claros. La fiebre había cedido. «No me delataste», dijo Damián lentamente, bajando el arma un poco, pero sin guardarla. Sus ojos oscuros recorrieron a Penny con detenimiento, notando sus caderas anchas, su rostro suave y redondo, y las ojeras oscuras del agotamiento. «No pensé que llamar a una ambulancia fuera buena idea», respondió Penny, con la voz temblorosa pero sorprendentemente desafiante, «considerando que te escondías en un pasadizo secreto dentro de tu propia casa. Se supone que estás en Palermo». Una risa oscura y sin humor escapó de los labios de Damián. Hizo una mueca de dolor, sujetándose el costado vendado. «Palermo fue una distracción. Mi propio lugarteniente me traicionó. Lorenzo organizó un atentado en mi contra en una pista de aterrizaje privada en Nueva Jersey. Apenas logré llegar hasta el cuarto secreto en las paredes». Damián bajó la mirada hacia los vendajes impecables y profesionales que envolvían su torso. «¿Tú hiciste esto?» «Mi madre estuvo enferma mucho tiempo», dijo Penny, dando un paso cauteloso hacia adelante y dejando el caldo sobre la mesita de noche. «Sé cómo limpiar una herida. Necesitas comer y necesitas otra dosis de antibiótico, o la infección regresará y te matará antes de que tu lugarteniente tenga oportunidad de hacerlo». Damián se quedó mirándola fijamente. En su mundo, las mujeres eran moneda de cambio, asesinas, o modelos que desaparecían al primer indicio de peligro real. Eran despiadadas, calculadoras, afiladas. Pero esta mujer, esta sirvienta suave, grande y sin pretensiones, con un horrible uniforme azul marino, le había salvado la vida sin pedir un solo centavo a cambio. «¿Cómo era tu nombre?», preguntó Damián, con la voz suavizándose apenas un poco. «Penélope», dijo ella en voz baja. «Pero la gente me dice Penny». «Penny». Damián probó el nombre en su lengua. Finalmente bajó el arma hasta el suelo. «Eres notablemente valiente para ser sirvienta, Penny. O increíblemente imprudente. Ven aquí. Ayúdame a subir a la cama». Durante los siguientes 3 días, se desarrolló una rutina extraña e intensamente secreta en la suite principal del ala este. De día, Penny fregaba inodoros, quitaba el polvo de las lámparas de araña, e ignoraba las burlas crueles y gordofóbicas de Harper y Bianca. De noche, corría de vuelta a la suite principal, llevando comida escondida, vendajes frescos y bolsas de hielo para Damián. Mientras Damián recuperaba lentamente sus fuerzas, la dinámica entre ambos cambió drásticamente. Damián ya no era el aterrador jefe mafioso que le apuntaba con un arma. Era un hombre profundamente cautivado por la mujer que le había salvado la vida. Damián la observaba constantemente. Observaba cómo se movían los muslos suaves y gruesos de Penny bajo aquel horrible uniforme. Observaba la manera delicada y meticulosa en que los dedos regordetes de Penny limpiaban sus heridas. Damián se descubrió inexplicablemente atraído por la suavidad de Penny. En un mundo completamente desprovisto de consuelo, Penny era la manifestación física del calor y del refugio. En la cuarta noche, después de que Penny terminara de cambiarle los vendajes, Damián no dejó que ella retirara las manos. Sus dedos grandes y encallecidos rodearon suavemente las muñecas de Penny. «¿Por qué te encoges cuando te miro?», preguntó Damián, con sus ojos oscuros buscando los de ella. Penny tragó saliva con dificultad, apartando la mirada. «Porque sé cómo me veo, señor Russo. Sé que ocupo demasiado espacio. Escucho lo que dicen Harper y las demás. Sé que no soy el tipo de mujer que un hombre como usted mira». La mandíbula de Damián se tensó con una ira repentina. No hacia ella, sino hacia el mundo que la había convencido de que era menos que magnífica. Damián la atrajo suavemente hacia adelante, obligándola a sentarse en el borde del colchón, a su lado. «Mírame,
Penny, ordenó, con la voz un rumor bajo y autoritario. Cuando Penny finalmente sostuvo su mirada, Damián levantó la mano y acarició su mejilla suave y redonda. Esas mujeres de abajo están vacías. Se matan de hambre por la atención de hombres que las reemplazarán en cuanto muestren la más mínima falla. Tú eres real. Eres cálida, valiente y hermosa. ¿Entiendes? Me salvaste la vida. Eres exactamente el tipo de mujer que yo miro. Una lágrima resbaló por la mejilla de Penny, y Damián la limpió suavemente con el pulgar. Por primera vez en su vida, Penny no se sintió invisible. Se sintió vista, deseada, y ferozmente protegida. Pero su frágil refugio se hizo pedazos a la mañana siguiente. Penny estaba puliendo el barandal del pasillo principal cuando una caravana de camionetas Range Rover blindadas y negras subió rugiendo por el camino de grava de la mansión. Las pesadas puertas de roble se abrieron de golpe, y Lorenzo entró a grandes zancadas. Era un hombre alto, de rasgos afilados y mirada muerta, flanqueado por 4 guardias fuertemente armados. Señora Gabel, ladró Lorenzo, con la voz resonando en los pisos de mármol. La señora Gabel salió corriendo de su oficina, pálida. Señor Lorenzo, no lo esperábamos. El señor Russo está en Palermo. El avión del señor Russo nunca llegó a Italia, la interrumpió Lorenzo con suavidad, fingiendo preocupación. Tenemos motivos para creer que hubo un intento de asesinato, y que los responsables podrían estar escondidos en esta misma propiedad. Necesito registrar las instalaciones de inmediato, comenzando por la suite principal del ala este. La sangre de Penny se congeló por completo. Damián estaba en la cama. Tenía fuerzas suficientes para caminar, pero no para enfrentarse a 5 hombres armados. Si Lorenzo subía, Damián sería asesinado. Sin pensarlo, Penny soltó el trapo de pulir y se lanzó torpemente al suelo de mármol, soltando un aullido de dolor fuerte y dramático. ¡Ay, mi tobillo! Se me rompió el tobillo, gritó Penny, retorciéndose en el piso justo al pie de la gran escalera, bloqueando por completo el paso de Lorenzo. Lorenzo se burló con desprecio, mirando el enorme cuerpo de Penny en el suelo. Quita a esta vaca torpe de mi camino, Gabel. No puedo moverme, gimió Penny, aferrándose al pesado poste de madera al pie de la escalera, anclando todo su considerable peso. Duele. Llamen una ambulancia. No me toquen. La señora Gabel corrió hacia ella, absolutamente avergonzada. Gallagher, levántate ahora mismo. Creo que se me sale el hueso, chilló Penny, dando la actuación de su vida. La distracción funcionó a la perfección. Durante 3 minutos agonizantes, los hombres de Lorenzo intentaron rodearla torpemente, pero Penny agitaba violentamente sus piernas gruesas, gritando cada vez que se acercaban. Esos 3 minutos fueron todo lo que Damián necesitó. Para cuando Lorenzo finalmente logró pasar a Penny, frustrado, y derribó de una patada la puerta de la suite principal, la habitación estaba completamente vacía. La cama estaba hecha. El baño estaba impecable. Damián Russo se había escabullido de nuevo hacia el pasadizo secreto en la pared, cerrándolo silenciosamente detrás de él. Lorenzo bajó furioso las escaleras, con el rostro retorcido de rabia. Miró a Penny, que ahora sollozaba en silencio sentada en una silla, y salió de la mansión hecho una furia, gritando órdenes a sus hombres para registrar los terrenos. Esa noche, Penny entró a la suite principal, cerrando la puerta con llave. El pasadizo se abrió, y Damián salió. Vestía un traje negro limpio de su closet, con la postura perfectamente erguida. La fiebre había desaparecido. El rey había regresado. Damián caminó directamente hacia Penny, cerrando la distancia entre ambos hasta que la espalda de ella tocó la puerta sólida de roble. No dijo una palabra. Simplemente hundió las manos en el cabello oscuro y grueso de Penny, le inclinó la cabeza hacia atrás, y la besó. Fue un beso ferozmente posesivo y exigente, que le robó el aliento de los pulmones. Penny se derritió contra el pecho firme de Damián, con sus manos grandes y suaves aferrándose desesperadamente a las solapas del saco de Damián. Me enteré de lo que hiciste, murmuró Damián contra los labios de Penny, con el aliento caliente sobre su piel. Me protegiste. Otra vez. Iba a matarte, susurró Penny, mareada por el beso. Lorenzo estará muerto antes del amanecer, declaró Damián con frialdad, con los ojos brillando con una promesa letal. Mis hombres leales esperan mi señal. La purga comienza esta noche. Damián dio un paso atrás, tomando la mano de Penny entre las suyas. Empaca tus cosas, Penny.
El pánico estalló en el pecho de Penny. ¿Me estás corriendo? ¿Me estás mandando lejos? Damián soltó una carcajada genuina y profunda, levantando los nudillos de Penny hasta sus labios y dejando un beso prolongado sobre su piel. ¿Mandarte lejos? Soy el jefe de la organización ruso. Lo que es mío, lo conservo. Nunca más volverás a usar ese horrible uniforme azul marino. Vendrás conmigo al Penthouse en Manhattan. Tendrás todo lo que siempre has querido, y jamás, nunca más, volverás a ser invisible. Penny miró a los ojos de Damián, viendo en su mirada la verdad absoluta e innegociable. Ya no era solo una sirvienta de talla grande. Había salvado al rey del bajo mundo, y a cambio, él la estaba coronando su reina. ¿La valentía de Penny te dejó sin palabras? Esta historia de romance mafioso, llena de giros inesperados, demuestra que el verdadero poder se encuentra en los lugares más inesperados. Si te encantó esta historia emocionante de peligro, secretos y un amor que desafía todas las probabilidades, dale like a este vídeo ahora mismo. Comparte este vídeo con tus amigos amantes del drama romántico, y no olvides suscribirte para más historias sorprendentes, inspiradas en la vida real. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos en la próxima historia dramática.